Pasillo Turístico, ¿cómo están? Estamos en una entrevista muy importante para nosotros porque tenemos a Braulio Arzuaga. ¿Cómo estás, Braulio? Que es el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, mejor conocido como CENET. ¿Cómo estás, Braulio? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Gracias por la entrevista. En el marco del Día Mundial e Internacional del Turismo, tenemos varias preguntas referentes al tema obvio, pero me gustaría empezar, Braulio, con cuál es la importancia que tiene el sector en nuestro país. Pues mira, yo te diría que lo más importante o de las cosas más importantes que hemos estado platicando durante mucho tiempo es la importancia económica que tiene la industria, ¿no? Y por esto me refiero a lo que contribuye como PIB, ¿no? O sea, la participación que tiene o que tenía, déjame decirlo así, la industria en el PIB era de 8.5. Pocas industrias pueden contribuir tanto como lo está haciendo esta industria, ¿no? La industria del turismo, en un país que tiene unos atractivos muy importantes, ¿no? Y estos 8.5 son como lo medimos aquí en México, pero si tú lo ves como lo mide el WTTC, que es con la demanda directa, indirecta y la inducida, este 8.5 se va al doble, ¿no? Se va al 16%. Yo siempre, y siempre hemos comentado que es 8.5 porque así históricamente se ha vendido, se ha medido en México. Entonces te digo, en el 2019 estaba en 8.5 y hoy por hoy, al cierre del 2002, en la estimación que tenemos en el CENET, es que estaremos en 8%. Durante la pandemia cayó pues casi 3 puntos porcentuales este PIB. El país cayó pues también de una manera muy importante y cae muy importante porque pues obviamente lo jala el turismo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Pues es muy importante en cuanto a la participación que tiene el PIB y es algo bien interesante porque, insisto, si lo mides como el WTTC, pues podría ser hasta 16%. Y de acuerdo al CENET, ¿cuáles serían los ejes principales para la reactivación total del sector y comenzar a hablar ya de un crecimiento del sector? Pues mira, la recuperación ya está ahí, ¿no? Eso es 0.5 o medio punto porcentual, pues ya es bastante importante, pero al final de cuentas está ahí. La contribución hacia la economía también como consumo turístico, pues te puedo decir que ya está a los niveles del 2019 también. Igualmente en el tema del consumo intermedio, ¿no? El valor de la proveeduría. Esto es bien importante porque mucha gente cree que el turismo está hecho por empresas siempre grandes, ¿no? Y esto es la falsa percepción que se tiene derivado de que pues tú cuando vas a un aeropuerto pues ves los empenajes de los aviones y pues obviamente ves muchos aviones y sabes que las empresas son grandes, o cuando vas tú por Cancún o lo que sea, tú vas viendo los hoteles y crees que son empresas muy grandes las que hacen el turismo, y la verdad es que esto no es así. O sea, hay muchas empresas, y sobre todo aquí en México hay muchas microempresas que tienen menos de 10 empleados que pues están siendo partícipes de esto, ¿no? Del turismo. Entonces, el valor de la proveeduría, que también ya está al nivel del 19, es también bien importante. Me preguntas cuáles son los ejes y yo te diría, lo más importante, creo yo, porque es una, digamos, es una recuperación dispareja, es recuperar ciertos estados y ciertas ciudades que hoy por hoy no están tan recuperadas. Sol y Playa está totalmente recuperado. Sin embargo, por decirte, México, Guadalajara, Monterrey, que son ciudades que hacen negocios en el turismo a través del negocio el turismo de negocios, pues al final de cuentas hoy por hoy no están tan bien, ¿no? Entonces, pues la verdad es que esas son las cuestiones que hoy por hoy nosotros estamos empujando. Como sabes, en el pasado empujamos también ciertas modificaciones legislativas para que se pudieran llegar a dar esta recuperación más rápida, pero la realidad es que estamos contentos porque ya estamos en muchos números del 19. ¿Y cuáles son los puntos trascendentes que preocupan al CENET, a los empresarios? Pues mira, la verdad es que son los mismos que han estado durante mucho tiempo, ¿no? El más importante, por supuesto, que es la seguridad. Este es un tema que no es una deuda de este gobierno, sino es una deuda que tienen muchos gobiernos con la industria, y no solamente con esta industria, sino con todas, y no solamente con las industrias, también con los ciudadanos en México, ¿no?
La realidad es de que, pues sí, México tiene una percepción complicada de seguridad, antes focalizada en ciertas partes del territorio nacional, y hoy pues ya te podría decir que pues en todo el territorio, ¿no? Entonces ese es uno de los puntos que siempre hemos estado insistiendo, en que siempre hemos participado para tratar de solucionarlo. Es un tema que lo tiene que solucionar el gobierno, el Estado, no es un tema que los ciudadanos lo podamos hacer. Por otro lado, una de las cuestiones importantes que no solamente se da de la colita de la pandemia, sino que también se da por pues, el conflicto bélico que ya lleva más de 400 días ahí con Rusia y Ucrania, pues son las diferentes, los diferentes problemas que tenemos en la economía con la inflación. La inflación en todos los sentidos está disparada, viene una recesión, o los economistas hablan de una recesión, y pues al final de cuentas estas cuestiones, ¿no? Saliendo de una crisis tan grande y tan profunda como la que tuvimos, pues sí nos prenden focos rojos. Braulio, y en temas de promoción, que también es un tema que preocupa, ¿cuál sería la desventaja que tendría México ante otros destinos que ya se están reactivando? Que a lo mejor si México llegó al tercer lugar en cuanto a recepción de turistas, ahorita ya pues los otros participantes están nivelando, están preocupados por esa promoción. ¿Qué desventajas tendría México? Bueno, pues mira, este es un tema que ya tenemos 4 años sin el Consejo de Promoción Turística. Es un tema que nosotros como empresarios y toda la industria en general no estuvo de acuerdo. Creo yo que lo que había que, digamos, atacar era el cómo blindar al CPTM si es que había actos de corrupción o desvíos de dinero. Nosotros tenemos que entender la promoción, y siempre la explico como una mesa de 3 patas, ¿no? En donde existe el fortalecimiento de la marca México, que es importante, ¿no? Y que es cuestiones que la gente, ¿no? Y el turista está esperando. Y por decirte, nosotros dentro del índice de las diferentes marcas que existen, México participa en el número 35 de 60, ¿no? Entonces hay mucho que hacer en ese sentido. Pero la otra pata tiene que ver con las relaciones públicas, ¿no? Ya lo hablábamos, que uno de los temas importantes y difíciles es la seguridad, y al final de cuentas lo que en este país suceden cosas, y lo que requerimos tener es gente que pueda contener estas crisis a través pues digamos, de un programa fuerte de contención de crisis. Y el otro son las relaciones públicas, ¿no? Porque, insisto, en el país pasan cosas que tienes que contener y que tienes que escribir de las cosas positivas que tenemos. México, ya lo decía yo al principio, es un país que tiene unos atributos naturales impresionantes, unos ecosistemas impresionantes, un servicio impresionante, una gente buenísima, etcétera, que a veces se ve ensombrecido por estas malas noticias que salen en la televisión. Claro, ¿y qué le dicen, por ejemplo, a los empresarios, las autoridades en temas de seguridad? Que decías, bueno, hay que abordar el tema, hacer acciones, pero ¿han tenido alguna plática? ¿Qué opinan las autoridades? ¿Qué le dicen a los empresarios? No, a ver, nosotros participamos en la mesa de seguridad turística, participamos en las mesas de México SOS, en los diferentes destinos. Pues es un tema que no hay respuesta, y no estoy criticando al gobierno, estoy criticando a los gobiernos que han dejado, pues digamos, caer este gran indicador o este gran problema que tenemos, y que al final de cuentas se va agravando cada vez más. Claro, y en relación a la conectividad y llegada de nuevas aerolíneas, ¿cómo vislumbras el turismo y su crecimiento? Pues hoy es cero porque con este tema de la degradación en la que tenemos, no sé, debemos de tener, ya he perdido hasta el conteo, pero debemos de tener 14, 16 meses ya con la degradación a 2, pues hoy no podemos tener nuevas rutas, o las aerolíneas no pueden tener nuevas rutas más las existentes, ¿no? Entonces, es uno de los temas que preocupan, es uno de los temas que no va a hacer crecer al AIFA, derivado de que pues no se pueden tener
nuevas rutas si no se tiene una categoría número 1. Claro, y bueno, ya lo decía el doctor Conesa, que no nada más interfiere en los vuelos a Estados Unidos, sino también en los que conectan desde Estados Unidos y en poder utilizar nuevas aeronaves, que eso también es otro tema importante para las aerolíneas del país. Y también en relación a ese tema de la conectividad, ¿ves viable la apertura o creación o el regreso de ciertos actores en la aviación en México ante este panorama? Si te refieres a nuevas aerolíneas y Y el aerolíneas, regreso a lo mejor de Interjet. pues mira, la verdad es que no lo sé. Interjet tiene o tuvo un problema muy grande con la salida de Interjet, se perdió el 25% de la flota de México, ¿no? Entonces, se ha recuperado, otras aerolíneas se han recuperado, pero al final de cuentas, pues es incierto si van a regresar o no. Hubo intentos durante la misma pandemia para rescatarla, pero la realidad es que no se oye ya de tiempo atrás de que pudiera llegar a salir, pero no solamente es Interjet, también está Aeromar como una línea regional con problemas, hay otras como TAR también que tienen lo mismo. Entonces, digamos que el tema de aviación es un tema muy sensible porque obviamente sin movilidad no se puede concebir el turismo y pues es la verdad que preocupante que se puedan llegar a perder o que estén debilitadas varias aerolíneas, ¿no? ¿El CENET siente o percibe que nuestra aviación o las aerolíneas de nuestro país están en cierta desventaja con las aerolíneas internacionales? O en el caso del vuelo del aeropuerto nuevo Felipe Ángeles, que está promocionando quizá las quintas libertades para nuevas aerolíneas, ¿cómo ves tú ese tema? O sea, lo que requiere, o sea, nosotros no tenemos una posición sobre las aerolíneas y sobre la situación financiera de cada una, porque al final de cuentas nosotros somos un consejo que sí agrupamos a Canaero y demás, pero que no podemos tomar una posición hacia una aerolínea o hacia otra, o el por qué no. Lo que sí es un hecho es de que nosotros como país, con este país que tiene, insisto, tanta nobleza para el turismo, pues al final de cuentas se requiere de movilidad y para tener movilidad se requiere de competitividad y para tener competitividad se requiere de aeropuertos y de aerolíneas. Claro. Oye, y algo que está estresando a la industria es la falta de gente. ¿Cómo ven esa, por qué será que la gente en el turismo a lo mejor emigró a otros trabajos, a otros lugares? ¿Cómo ven la falta de disposición de la gente para el trabajo en el sector turismo? Ha sido, mira, eso yo te lo contesto más, digamos, digamos, con la cachucha de director de grupo presidente y sí ha sido un problema el encontrar gente que antes estaba en esta industria. La verdad es que es algo que se habla en muchos foros, que se platica en muchas juntas, en las asociaciones diferentes en las que participamos y no tenemos una causa específica del por qué ya no está o está siendo difícil cubrir ciertas vacantes. Se piensa, ¿no?, que ya los jóvenes están tratando de ver otras industrias como industrias que les pueda interesar más y al final de cuentas puede ser una de las acciones o de las situaciones del por qué está siendo mucho más complicado. También tenemos que entender que durante 2 años, más que contratar, se despedía tristemente, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues todavía tenemos ese gap del empleo turístico, en donde pues al final en el 2019 había 4.1 millones de empleos formales y hoy al final del 2021, o perdón, al final del 2021 había 3.8, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que son unos temas que tenemos que entender perfectamente el por qué hoy está siendo más difícil tener estas nóminas completas. Claro, y un tema también muy importante que a lo mejor para muchos es moda, pero para otros no, y lo vemos en los foros y demás, es el tema de sustentabilidad. Y la pregunta es, ¿México podría entrar entre los destinos preferidos por temas de sustentabilidad para para los nuevos requerimientos de los turistas que ahora piensan en un destino verde, sustentable, que tenga prácticas
Pues mira, México está lejos, ¿no? Si lo ves por el World Economic Forum, el índice y el ranking de sostenibilidad ambiental de 117 países, México está en el 103. Entonces, yo te podría decir que está lejos. Por el otro lado, por decirte, en recursos naturales somos el segundo país de los 117 que se tiene. En los recursos culturales, ¿no? Porque también la sustentabilidad hay que entenderla como el impacto positivo en las comunidades, no solamente, digamos, ser eco-friendly. Pues en recursos culturales somos el quinto país de 117. El potencial que tiene México es un potencial enorme en el tema sustentable. Sí es verdad que estamos lejos en este tema de sostenibilidad ambiental, ya te lo decía yo, de 103, de 117 estamos en el 103, pero al final de cuentas yo no creo que sea una moda, como tú decías. Es un tema en donde más bien hay una conciencia muy, muy fuerte de los empresarios en tener estos ejes o ODS de los Objetivos de Desarrollo Sustentable ya mucho más atacados, con planes mucho más atacados. El problema tal vez es que pues, las compañías siguen debilitadas y hay que hacer inversiones para poder ser más sustentables, pero la verdad es que es un tema que no creo que sea, digamos, moda o de dientes para afuera, sino que más bien es un tema que sí estamos trabajando varios en cuestiones puntuales para ser más sustentables. Esta industria le llaman la industria sin chimeneas y pues es una industria que es, digamos, muy noble con el medio ambiente. ¿Y podría ser en un futuro una desventaja para la percepción de turistas, recepción de turistas? No, yo creo que es una ventaja en el sentido de todo lo que tenemos, todos los ecosistemas que tenemos, etcétera. Lo que sí es un hecho es de que pues ya hay planes muy específicos para poder ser neutral cero, ¿no? Y eso las empresas lo están haciendo. Lo que habría que ver es la estrategia del país, si es la correcta, por decirte, la generación de energía, abandonando ciertas energías verdes, ¿no? Bueno, te decía que quizá para muchas empresas es una moda, para otros lo sé que como ustedes es un gran trabajo que están haciendo. De hecho, ya tienen la mesa de trabajo sustentable, que eso Sí, también, platícanos un poquito qué acciones tendrán, cómo la están constituyendo. hay muchas de esas cosas se están definiendo, ¿no? La echamos a andar hace poquito en el Summit. Sin embargo, pues son cuestiones en donde no estamos tampoco inventando el hilo negro, ¿no? Al final de cuentas hay unos ODS muy bien marcados, muy bien definidos, que hay que ir atacando, que hay que ir viendo y eso es la columna vertebral de la agenda que tendremos. Claro. ¿Y con qué acciones cerrará el CENET este 2022 y cuáles son como sus proyecciones o planes para el próximo año? Pues las proyecciones ya te las decía al principio, ¿no? De que son ya la recuperación, tal vez dispareja, pero recuperación ya del turismo y de los indicadores, siendo tal vez el más importante, el del PIB, que te decía. Al final de cuentas, seguimos nosotros trabajando porque consideramos que el turismo tiene una dimensión social muy importante, que no solamente para este gobierno es importante, sino que también para nosotros los empleados, los empresarios es importante y tenemos acciones que van en este sentido, ¿no? También hacia el interior estamos trabajando para fortalecer el CENET en una reinvención que le he llamado yo, que tiene que ver con cuestiones mucho más puntuales de lo que sucede después de la pandemia, ¿no? Entonces, son acciones que estamos trabajando desde el interior del CENET para fortalecer el interior del CENET y también algunas hacia afuera, como tú hablabas, como el tema de competitividad y sustentabilidad. Braulio, ¿algo más que quieres agregar? No, nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias por esta entrevista y como siempre estamos a tus órdenes. Muy bien, muchas gracias.